Simplemente el general Calles lo creía profundamente. De la misma manera que en 27, cuando la crisis al máximo con Estados Unidos, le había dado la orden al general Cárdenas, jefe de operaciones militares en la Huasteca, de preparar, de dinamitar los pozos, porque iban a desembarcar los Marines. Y Calles dijo, y eso sí hay testigo, les voy a prender un incendio que va a iluminar hasta la Nueva Orleans. Bueno, entonces, en este sentido, yo creo que sí, el historiador tiene mucho, pero mucho que aprender del novelista y del director de cine, siempre y cuando sea un gran novelista y un gran historiador de cine. No hablo del aluvión de mediocres, de malas, de pésimas, incluso de difamatorias novelas históricas, que son los bestsellers que pueden usted encontrar en los aeropuertos y aquí mismo, y no es culpa de las librerías, tienen que ganarse la vida. Pero yo creo que había que crear un delito en el Código Penal, la difamación a los muertos. ¿Con qué derecho un novelista, que además ha recibido formación de historiador y tiene un doctorado en historia, le puede dedicar un capítulo de 50 páginas a la cópula sexual entre Emiliano Zapata y el hacendado del cual era caballerango? Y en novelas sobre Juárez, y en novelas sobre... Hoy en día prácticamente no tenemos un solo héroe que no haya tenido en los últimos años su novela histórica. Mala. Vivimos en una cultura en la cual es cada día más difícil distinguir la imagen de la realidad. ¿Qué viene primero, la ficción o la realidad? Hay un género que ha invadido las pantallas de televisión, que no es la película histórica, porque una película histórica uno sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Pero ahora hay un género mixto, mitad documental, mitad ficción. Documental son los noticieros de la época, pero por lo que falta se contrata actores y se hace una filmación. El historiador lo puede reconocer, el gran público no siempre. En Estados Unidos llaman eso docufiction o faction, que es fact plus fiction. Faction. Ese bombardeo de la televisión y del cine nos encierra en un laberinto de espejos en donde la realidad se disuelve, como en un juego sin fin de imágenes. Estoy citando a un autor que murió en 1940, Walter Benjamin, escritor alemán, refugiado en Francia, que intentó pasar a España y que en su desesperación se suicidó. Hubiera esperado un día más, llegaba la visa que le permitía pasar. Pero bueno, Walter Benjamin profetizó que vendría el día cuando se dejaría de contar historias y afirmaba que el monopolio latente de los medios tecnológicos sustituiría el aura auténtico de la imaginación por las técnicas anónimas de la información. Lo estoy citando. La novela es una forma de arte que abre perspectivas alarmantes sobre la confusión creciente entre imagen y realidad y la creciente incapacidad de nuestra época para distinguir correctamente entre la realidad y la ficción. Es un texto de 1938, es prodigioso, cuando todavía no existía la televisión. En el actual diluvio de malas novelas históricas,
por ejemplo, el Código da Vinci. ¿Cuántas personas no me han preguntado y esperan una contestación positiva, evidentemente? ¿Verdad, usted que es historiador, verdad que es cierto lo que dice el Código da Vinci? La imaginación amenazada, pues es el problema de lo que algunos quieren llamar la nueva novela histórica. La crecida de obras pertenecientes a tal género que incluye ahora la novela policíaca, así como la novela política. Efectivamente puede arruinar la literatura. Cada semana, 1 o 2 ficciones históricas figuran en la lista de los libros más vendidos en México. Y es una realidad muy conocida que la ley de Gresham se aplica a la literatura y no solo a la moneda. La mala moneda corre a la buena. El fenómeno es internacional y los grandes trusts editoriales lo estimulan. ¿Quién resiste a un cañonazo de 100,000 ejemplares? Y cuando llega a 500,000 o a 5 millones en 37 idiomas, como la catedral que está aquí amontonada en pilas, así de alto en el sótano y en la Gandhi, la triste realidad es que por la muerte del estratega de Álvaro Mutis, por unas noticias del imperio de Fernando del Paso, hay 30 obras pésimas. Las docenas de libros policíacos que llegan cada mes a las librerías con autores de todo el mundo faltan de imaginación, casi todos, al inspirarse muy de cerca de la historia inmediata o reciente, aprovechando de manera mala, insisto, en lo de la difamación, de un Hitler o de un Pío XII, presentado como el Papa de Hitler, o como los Kennedy, presentado como una bola de asesinos, o de Mao Zedong. ¿Dónde queda la ficción personal? ¿Dónde quedan los sueños despiertos sobre los posibles desarrollos de mi personalidad? Porque cuando leo es como cuando como o cuando bebo. La novela deja de ser un instrumento de trabajo sobre sí mismo para crear la ruptura, la novedad, para entender algo, para cambiar. La lectura de una novela puede cambiar al lector, pero la gran mayoría de esas nuevas novelas históricas no sirven para esto. Por lo tanto, no creo que sea positivo que el novelista busque hoy en día su inspiración en la historia. Quiero la verdadera novela, totalmente imaginada, como las de Milán Kundera, como la epopeya del bebedor de agua de John Irving, como Gargantúa del enorme Rabelais, francés del Renacimiento, como el Quijote. Y en cuanto al historiador, pues debe escuchar a Chesterton, un Chesterton que me hizo descubrir una vez más Luis González. La verdad tiene que ser forzosamente más extraña que la ficción, porque la ficción no la hemos hecho nosotros a nuestra medida. Parece que estoy diciendo lo contrario de lo que decía al principio. Pues es un círculo y la serpiente se muerde la cola. Por eso termino con la cita ya leída de Pasternak. Hay que hablar de la Revolución Rusa, de tal manera que el corazón duela, que los cabellos se paren sobre la cabeza, hablar de ella de manera habitual y machacana, hablar de ella sin asombrar, hablar de ella sin el relieve con el cual Gogol y Dostoyevsky han descrito a San Petersburgo, no solamente no tiene sentido, ni razón de ser, sino que escribir así es vil y deshonesto. Nos encontramos todavía lejos de tal ideal. Es lo que hay que hacer para transmitir a los demás su propia emoción de la historia. Pero eso implica sentir emoción. Y muchos historiadores hacen su talacha sin emoción. En marzo de 71 terminé de redactar mi tesis de doctorado, La Cristiada. En la última cuartilla